Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Son las 19:02, arrancamos hoy jueves, no, hoy miércoles en La Máquina de Pensar, Dios mío, con Juan Core en controles de emisión, creo que está el miércoles, vino a trabajar, ¿no, Juan Core? Sí, entonces coincidimos en este espacio-tiempo en el estudio de la radio y coincidimos también con Carolina de Cuadro en la producción de este programa que comienza de esta forma. Esto significa que la columna Mitologando de Liliana Irigoyen comienza en este momento. ¿Cómo andas, Liliana? ¿Andás bien? Bien, bien. ¿Y ustedes bien? ¿Cómo los trata este calorcito veraniego casi? Sí, es algo raro, ¿no? El invierno no parece venir y el verano no parece irse. Es una cosa rara. Por mí pero que no está lindo, venga. ¿no? Pero está lindo, sí. La peatonal Sarandí está espectacular. Es precioso, Sí, realmente hay un poco humedad, pero bueno, en fin. Todo no se puede. Todo no se puede. Bueno, vamos a seguir con Liliana Irigoyen recorriendo el bestiario mitológico en este caso, ¿no? Estuvimos hablando del Minotauro un par de veces y ahora le toca, aquí pusimos a la quimera. Anhelante quimera. Sí, hemos tocado, como tú decías, los más icónicos que son, digamos, el Minotauro, la Esfinge, Medusa, sí, claro. Son los más, uno asocia enseguida lo mitológico con esos tres que tienen que ver. Siempre me pareció interesante, ¿no? Cómo tienen que ver cada uno con toda la civilización, el Minotauro, toda la civilización minoica, de la edad de la edad de cobre, de esos años, estamos hablando de unos 3000 antes de Cristo, donde surge todos esos mitos tan antiguos. También hablando de la Medusa y recordando que la Medusa solo una era mortal y fue la que murió, las otras eran divinidades tónicas o octónicas que tienen que ver con la tierra y que tenían que ver con generaciones anteriores de los dioses olímpicos. Y luego tocamos a la Esfinge, que ese monstruo que era femenino en la mitología griega, masculino, ¿no? Porque nunca hay que olvidarse la Esfinge de Giza, que tiene el rostro de Kefren, de los egipcios, que es anterior. Que tiene, no sé si será anterior, pero por lo menos se vinculan de alguna manera. El rostro de la Esfinge de Giza es de Kefren, dicen que es el faraón Kefren, que tiene que ver con la cuarta dinastía del 2500 a.C., digo, o sea que tal vez hay un vínculo entre Egipto y Grecia, ¿no? Bueno, hoy tocamos otro de los monstruos, capaz que no con tanta prensa como los otros. Sí, no, pero tiene lo yo suyo, creo que ¿no? mucha gente se va a sorprender, por ejemplo, que la quimera sea un monstruo, porque la palabra quimera en sí misma funciona como sueño o ilusión que es producto de la imaginación, como algo utópico que se anhela o se persigue, pese a ser muy probable que se realice, ¿no? Una quimera de juventud, todo eso es una quimera, o sea, como palabra funciona y no es tan difícil de conocerla, ¿no? Quizás como monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, ahí ya hay... Pasamos a otro terreno. Bueno, pero digo que es un monstruo que genera una palabra también, ¿no? Exacto. Inclusive dicen que la palabra cimera viene de quimera también. Cimera que tiene que ver con el yelmo o con el casco, ¿no? Bueno, más bien con el yelmo. La cimera dicen que viene de ahí porque se usaba en épocas del yelmo un monstruo que se ponía para ahuyentar a los adversarios. No tanto en la Grecia mitológica, que ahí el tipo de casco era más primitivo. Claro, ¿no? pero usted está hablando de la Edad Media, en los yelmos, ¿no? Que hay esa cimera que es como la ventanilla, digamos, para cerrar, digamos, los ojos, La ¿no? cimera es algo... Que se ponía arriba, que tenía forma, por ejemplo, los antiguos, los griegos ponían... También se le llamaba cimera a veces, pero generalmente se le llamaba penacho, ¿no? Lo que tenían. Bueno, ahí arriba era en el casco tenían. Ok. Bien, y el monstruo fabuloso de cabeza de león. Exacto, tiene también toda una historia, como siempre, y al igual que la Esfinge dicen que era hijo de Tifón y Equidna, ¿no? Equidna es la víbora, Equidna quiere decir víbora, y Tifón es el monstruo,
uno dice tifón y asocia una tempestad. Claro, no. Bueno, y era más o menos eso en esa época. Una tempestad marítima, ¿no? Sí. Ujú. No necesariamente marítima, pero era un tifón. Ujú. Y esta equidna, que era una mujer, tenía rostro de mujer, cuerpo de mujer hasta la cintura, y después una víbora, ¿no? Es madre generalmente de muchos monstruos. Bueno, este tifón tiene mucho que ver, que sería el padre de esta quimera, tiene mucho que ver con el principio y tal vez tiene un periplo de cómo va funcionando el orden antiguo de la mitología, ¿no? Porque dicen que es un monstruo o una idea de Dios que vino divina, no de un dios, el dios, sino de una de las divinidades de Asia Menor, ¿no? Tiene un periplo, se enfrenta, dicen que es el último monstruo que da a luz la tierra, y el tártaro. El tártaro es una personificación de un lugar donde se llevaban a los grandes criminales, ¿no? Y que dicen que distaba tanto del Hades como el Hades del cielo. No, mirá. Bueno. No, el Tártaro realmente lo había oído nombrar, pero no sabía que era un lugar. Y Gea, sí, Gea es la tierra. Es la tierra, ¿no? Es la tierra, sí. O sea, es entre Gea y el Tártaro. Exacto. Entonces, este monstruo, algunos le dan esa genealogía. Hay otros que dicen que fue hijo de Hera. De Hera, que lo tuvo sin concurso masculino. O sea, que nació... mirá. Sí, algunos dicen que nació de ella misma por una hierba que tomó, algunos dicen que quiso vengarse de Zeus porque le era infiel por todas las maneras posibles, le pidió ayuda a Cronos, su padre, y Cronos le dio un huevo envuelto o no sé, mojado en el propio semen de Cronos. Lo enterró y de ahí surgió este monstruo que era un monstruo... Tifón que dice aquí que intentó destruir a Zeus por haber derrotado a los titanes. Exactamente. Y que le sacó a Zeus, lo dominó a Zeus y arrancó sus tendones, pero estos fueron recuperados por Hermes. Estamos hablando de Tifón porque es el padre de la quimera, ¿no? Digamos, la que es famosa es la quimera. La quimera, sí, yo voy ahí porque la quimera en sí, la historia de la quimera, como que ya dijimos, es un monstruo que está formado, generalmente dicen, de 3 partes. Algunos dicen que tienen 3 cabezas, algunos simplemente que tiene 3 partes. Cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente, y algunos dicen que tienen cabeza de cabra, de león y de dragón, ¿no? Esa que largaba fuego. Ese monstruo, además de haber asolado los campos de Licia, ¿no?, en Asia Menor, tiene que ver con la historia de Pegaso y la historia de Belerofonte, que fue quien lo mató. Se centra la historia en eso. Si querés ir directamente ahí, Belerofonte fue quien lo mató, y tiene que ver con la historia de los reyes de Corinto, Belerofonte, ¿no? Belerofonte dicen que era hijo de Poseidón y de Eurínome, algunos dicen Eurimede, que a su vez el padre mortal de él, ¿no? Porque el papá era Poseidón, pero el esposo de la mamá sería Glauco, que era hijo de Sísifo, que es uno... o sea que yo pensé que Belerofonte era Belerofonte creí que era un guerrero griego, pero no, también es un dios, un semidios. No, es un guerrero. ¿Es un guerrero? Sí, es un guerrero, después... Es un guerrero que en alguna cosa favorecido por los dioses, claro, porque de hecho le dieron a ese Pegaso, que es el caballo alado, el hijo de Medusa, si nos acordamos, ese caballo alado con el que pudo vencer a la quimera. Ese hombre que después le pasó lo que a Ícaro, ¿no? A Belerofonte le pasó, fue rey, consiguió todo el apoyo de los dioses para todo, tiene una historia muy interesante. Pero después que consiguió ser rey de Licia, se ensoberbeció y quiso llegar hacia el Olimpo y se montó en Pegaso y los dioses lo fulminaron. Pegaso entonces voló al cielo, al Olimpo, y fue transformado en constelación, pero Belerofonte no tuvo suerte, quedó retratado en el piso. Belerofonte es el padre, que mató a la quimera, es el padre de varios hijos, entre los que están Laodamia e Hipóloco. Laodamia
es la madre, junto con Zeus, de Sarpedonte, uno de los héroes de la Ilíada. O sea, vamos a Yo la escucho a Liliana Irigoyen y va diciendo todo, de todos estos nombres lo está diciendo de memoria, es impresionante. Impresionante, no. ¿Cómo te Me encanta, bueno, sí, pero sí, lo que pasa es que lo sorprendente. leo de... Sí, pero ¿cómo te sabes todo eso? Es impresionante. Sí. Bueno, como te decía, Sí. cómo está todo vinculado, ¿no? Ujú. Este Hipóloco y esta Laodamia, que son hijos de Belerofonte, son los padres de Glauco y Sarpedonte, dos héroes licios de la Ilíada. De hecho, este Sarpedonte fue el que mataría, Patroclo mataría y desencadena la ira de Héctor, exacto. que comete, digamos, ese Ahí abuso, digamos, de matar a Patroclo. Patroclo y después se arma todo lo que sabemos con Aquiles y en fin, todo esa eso. historia. Sí. Pero bueno, este hombre, este Belerofonte, ¿cómo llegó a matar a la quimera? Porque no se le ocurrió, esto también nos recuerda tangencialmente a Perseo, pero no es lo mismo. Este hombre resulta que tiene una etimología el nombre, ¿no? Belerofonte puede querer decir el matador de Velero. Puede querer decir, una de las traducciones es esta. Se dice que él mató a este Velero estando en Corinto, que era un personaje importante de Corinto, según otros mató a otro ciudadano importante, y entonces fue exiliado. Se refugió en Tirinto, una ciudad cercana, donde el rey Preto lo recogió. Este rey Preto lo purificó de esa muerte, pero la mujer de él, que los antiguos trágicos llaman Estenebea, que Homero llama Antea, se enamoró de Belerofonte y intentó seducirlo. Por supuesto, él no aceptó porque era un hombre recto. Entonces ella lo calumnió ante el esposo. Ante su esposo, ante el rey, diciendo que había intentado seducirla o violarla, y el rey de Tirinto, bueno, se puso furioso. Se puso furioso, pero no le hizo nada porque en aquella época ser un huésped era algo muy importante. Digo, uno no podía transgredir con violencia las sagradas leyes de la hospitalidad. Exactamente, ¿no? de la antigüedad. Estaban instituidas por Zeus, claro. una de las. Entonces lo que hizo fue derivarlo a Iobates, que era el rey de Licia y que era su suegro, con una misiva, vaya a saber, allá habría escritura, ¿no? En una tablilla diciéndole que castigara en su nombre al que lleve esa carta hay que matarlo, básicamente, ¿no? Con alguna cosa, alguna cosa media en jeroglífico, vaya a saber. Claro, para que no lo descubriera. Bueno, el hecho que Iobates lo que hizo fue enviarlo con la excusa de que lo recibía y que la quimera estaba diezmando sus campos, que matara lo mandó a matar a la quimera. Porque este hombre, digamos el rey Iobates, dice aquí que hubo una gran muestra de hospitalidad durante los primeros 9 días, se la pasaron en festejo. A la mañana del 10º día el rey abrió la carta y viendo que tenía que matarla, lo que hizo, de pedirle a Belerofonte que matara a la quimera, ¿no? Exacto. Y le dio una misión imposible para que sacársela de encima. Claro. Bueno, eso tiene algo que ver con Perseo y la Medusa. Tiene algo que ver con Peleo, cuando en una historia también de un enamoramiento de una esposa. Bueno, el hecho es que evidentemente él pensó, como sería lógico, es imposible que yo pueda matar un ser alado que larga fuego y que... Sí, es imposible, digamos. Exacto. Entonces, un ser humano no podía matar. Entonces dicen que Atenea le hizo llegar el caballo en la fuente en Pirene, en Corinto, le acercó a este hombre el caballo Pegaso, que no nos olvidemos que era descendiente de Medusa. O sea, miren cómo están todos. El caballo alado nació de la sangre de Medusa. De la sangre de Medusa. Cuando fue decapitada por Perseo. Bueno, este caballo, él montando ese caballo, pudo matar a la quimera. La mató, parece que sin tanta historia, le tiró, dicen algunos, una flecha de plomo que se hundió en el pecho, y como esta animal tenía aliento de fuego, lo que hizo fue el plomo fundirse en el pecho y matarlo. Bueno, el animal murió y él se quedó con el caballo, contento por varios tiempos. Bueno, viendo que había vencido a la quimera, entonces el rey Iobates dijo, bueno,
vamos a meterle otra cosa imposible. Lo hizo pelear con las Amazonas. Amazonas, sí. También venció. Que ganaban siempre. Exacto. Las Amazonas eran invictas. Excepto Heracles, le ganaron a todos. Heracles no le ganaron. El hecho es que las venció. O sea que Belerofonte y Heracles ganaron a las Amazonas, son los dos únicos. Cuando también dicen que Teseo. No hay que olvidarse que hay algo ahí, alguna leyenda con Teseo y Antíope, pero bueno. No nos vayamos. Sí, bueno, eso contando las perdidas. Las Amazonas ganaban siempre. Sí, la mayoría de las veces ganaban ellas. El hecho es que las venció y después se topó. Iobates, viendo que no puede ser que este hombre gane todo, lo hizo pelear con los Sólimos, un pueblo muy belicoso que asolaba sus tierras, también le venció. Después los hizo pelear con los más aguerridos de sus soldados escogidos, también venció. Le hizo una emboscada para matarlo. Exactamente. Le preparó una emboscada. Pero no tuvo suerte. Entonces al final se rindió y dijo, este hombre es un elegido de los dioses, y ¿qué hizo? Lo casó con una de sus hijas. Ahí está. Y cuando él murió, le dio el trono de Licia. Después, como ya dije, él intentó en algún momento vengarse de esta mujer que le había hecho todo, le acarrolló todos estos problemas, Nevea o Antea. Dice que cuando fue a buscarla para vengarse, esta mujer se suicidó. Y después él reinó felizmente, tuvo estos hijos. Dice que en una tradición se suicidó, dice acá Wikipedia, pero en otra tradición él decidió hacerla pagar con su misma moneda, digamos, a ella, a Antea, la traición, y fingió estar enamorado de ella, la convenció de huir con él, y bueno, volando, obviamente la tiró, la empujó desde el Pegaso y eso debe ser alguna cosa más elaborada. Probablemente hay una tragedia de Eurípides que se llama Nevea, que sí, pero no son fragmentos. No existe, son fragmentos. Pero, entonces o sea que Eurípides es una llamada Nevea, o sea, dedicada a ella, mirá vos. Bueno, Eurípides manejó muchos, cualquiera de los tres, pero Eurípides además tiene unas resoluciones mucho más novelescas las de Eurípides que las de los otros. Y el tema del femenino también. Eurípides manejaba mucho, mucho las mujeres, ¿no? Mucho la mujer, a pesar que dicen que era un poco misógino, pero el tema de la mujer y de los dioses como seres egoístas criticándolos, sí, el comportamiento de los dioses. Creo que es en Ión, una de las tragedias, que dice eso, cómo puede un hombre común, un mortal, tener un comportamiento digno si los propios dioses violan, roban y hacen de todo. Muy interesante. Muy bien, entonces ahí culmina el periplo de Belerofonte. Bueno, al final ya dijimos que es el que mata a la quimera. De la quimera no hay mucha historia. Básicamente era un monstruo que asolaba los campos de este rey que se llamaba, el rey ya me olvidé cómo se llamaba, el rey se llamaba Iobates. Es dificilísimo que me acuerde, no me voy a acordar nunca. Y Belerofonte lo mata montado en el Pegaso, y bueno, que es el héroe, digamos, de la quimera, básicamente. Ahí está, y es un héroe importante. Dice que se ha divinizado en la parte de Corinto, o tienen santuarios, tenía en Corinto, en la parte de Corinto. También tiene que ver, si se quiere, porque podría entrar en el bestiario en todo esto, Pegaso, ¿no? Que era un caballo alado. Un animal mitológico. Ahí está, alado. Ese que después pasaría a ser una constelación. Muerto Belerofonte, marcha al Olimpo, y ahí dicen que Zeus o los dioses lo transformaron en constelación. Pegaso. Muy bien, está presentada entonces la quimera. Gracias, Lilian, por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gusto, como siempre. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida. Ustedes saben que el ciclo Todos Somos Raros está entrando en su ya entró en su cuarto año, en su cuarta temporada, y ya hubo el primer encuentro de marzo, y ahora este viernes va a haber el segundo encuentro, y que lo mencionamos como poetas patagónicos, ¿no? Es un Todos Somos Raros patagónico, todos somos patagónicos, porque vamos a estar con Eduardo Bechara, que tiene un proyecto que se llama En Busca de Poetas, y vamos a estar con Andrea Esteban, conversando con Eduardo Bechara, la poeta uruguaya Andrea Esteban, para hablar de esta antología de poetas patagónicos dentro de ese marco, ¿no? Va a estar también con nosotros la música de Mandrake Wolf, nada menos, y nada, por eso le voy a dar la bienvenida a Andrea. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Andás bien? Bien, muy bien, y muy contenta de poder participar en esto.
que bueno, viste que se dio todo como muy naturalmente. Muy fluido, muy Sí, rápido, sí. sí, Andrea me habló hace unos meses y yo dije, vamos a ponernos Todos Somos Raros, y fue todo muy rápido, sí, 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 fue sí. creo que fue fines de diciembre, principios de enero, Eduardo me dice Sí, sí, sí. para organizar acá la presentación, porque es la primera antología del proyecto de él. Eduardo estuvo acá en el 2015 en busca de poetas, al encuentro de varios poetas, y bueno, tanto en Montevideo como en Rocha, en Maldonado, en diferentes lugares de acá, Ujú. y ahí fue que lo conocí. Y bueno, y estando ahora presentando en Argentina esta primera antología, que Claro. es el primer... Es el primer fruto, ¿no? De Claro, ese proyecto muy largo, claro, aparte, ¿no? sí, Muy loco también, ¿no? De recorrer sí, toda América, digamos, bajando desde Colombia por Perú, recorrer toda América en busca de poetas. Yo lo primero que le dije, la primera vez que lo conocí a Eduardo, es ¿cómo haces para que no te sepulten los poetas? Porque claro, él me decía que fue, digamos, conociendo un poeta a través de otro, y porque están vinculados los poetas, están muy vinculados, digo, en realidad todos estamos vinculados, pero hay como digamos, redes muy importantes de sí, poetas, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y uno se imagina, se habla mucho de que la poesía no se vende, no se publica, pero realmente hay una muy buena producción poética. Entonces, nombres y libros hay muchos. Entonces el tema es cómo seleccionar todo eso, ¿no? Hacer una antología, por ejemplo, del sur de Argentina, la Patagonia. Ujú. No es fácil. Sí, la verdad que está, lo de él, como él mismo lo define como algo quijotesco. Sí, 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 sí. Y aparte está muy lindo porque justamente en el libro, en este libro, en esta antología de Breve tratado del viento del sur, sí, ¿no? breve tratado del viento del sur, Ujú. en la primera parte justamente él narra cómo es que se da todo el proyecto y bueno, y cómo se empieza a desarrollar. Exacto. Y Y bueno, eso, eso es otra cosa que es aparte, digamos, aparte, no sé, está secundaria, pero es otro proyectito dentro del proyecto macro, que es En Busca de Poetas, que genera antologías poéticas por regiones de América, que es una crónica que él va llevando, una crónica, exacto, y sí, ahí habla del cuaderno de viaje. Ese exacto. cuaderno de viaje es como un collage heterogéneo, en fin, digo, que para mí es una cantera fabulosa de anécdotas, de ser, ¿no? Porque Sí, conocer cientos de poetas, de escritores, en Paraguay, en el norte de Argentina, en el sur de Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, digo, realmente en Bolivia, debe ser algo... sí, no, no, aparte Y hay muchos era, personajes ahí, ¿no? sí, no, pero encontrarse con Eduardo, con cada poeta, era él sentarse enfrente a su notebook Sí, y sí. empezar a, bueno, generaba como una conexión, ya pertenecía como a su cuerpo la Sí, computadora, claro, en bares, claro, cafés, sí, porque sí, así se sí, hacían sí, los sí. encuentros con los poetas, entonces de pronto, bueno, el poeta le empezaba a hacer alguna pregunta o empezaba a hablar de lo que quisiera Ujú, y él así iba llevando ese registro, claro. entonces iba dando, era como que, y aparte él después, bueno, lo corregiría, pero era como una cosa muy que se daba muy naturalmente Sí, sí, él y iba conversando, pero iba apuntando todo, va anotando claro, todo lo que estabas hablando, y me dijo que son miles de páginas, obviamente eso sí, después lo sí, va a sí, tener que sí, depurar, pero yo le decía que puede ser una gran novela americana sí, esa, sí, ¿no? Yo pensaba en Bolaño y los detectives sí, salvajes, ¿no? sí, 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 De, sí, digamos, los poetas como seres, por un lado, mágicos, un poco locos, un poco esquizofrénicos, digamos. Digo, todo esto me imagino yo que debe haber visto de cada pueblo un paisano. También hay que decir que, por ejemplo, a mí me entrevistó también, y ujú, digo como narrador, a mí me sí. llamó la atención. Él tenía su oficina, era el bar brasilero, allá el café Es que era brasilero. acá eran distintas locaciones, porque, bueno, el brasilero, el bacacá, hubo Ujú. diferentes, sí, sí, locaciones en donde pasamos unos cuantos Y vos lo poetas y ayudaste aquí en narradores. Uruguay para hacerle la agenda, que Claro, consistía básicamente, mirá, martes tenés que estar con sí, Bechara a las
4 de la tarde, después a Sí. las 5 como los médicos, dando 1 hora cada uno. Yo cuando fui Claro. estaba Nilsson de Sousa Claro. también, y ahí nos sacó una foto. Yo lo conocí en el Café Brasilero, en mayo del 2015, o sea que ya van a ser 4 años. Ujú. Entonces, bueno, yo recién en ese momento había sacado mis cartas de Madre Lengua Magnetízame, Ujú, ujú. y le saqué una carta y salió la carta del cansancio. Entonces él quedó como, ¿no? Sorprendido. Sí. Identificado aparte, sí, sí. Entonces, a raíz de eso, fue así, tal cual. A raíz de eso le dije, ¿y no querés que te ayude? Claro. Me dijo, sí. Y estuvo bueno porque, claro, a ver, tenía más contactos que él, que Muchos más recién llegaba. contactos, los conocés, Entonces, bueno, fue muy gracioso porque armamos una lista de personas y al otro día ya tenía la agenda para 2 semanas, porque todos por suerte habían enseguida aceptado. Eso es raro también, me llamó, Sí. bueno, obviamente porque te conocen a vos también, obviamente, ¿no? Porque me llamó la atención que todo el mundo aceptara y Sí. que cumpliera. Sí, Eso sí, sí. me ha pasado otras veces en otros rubros, por ejemplo, una vez que vino alguien, una escritora española muy importante, que después vino hace poco, María Atena, pero la primera vez que la conocí, ella quería conocer orientadores de talleres, talleristas. Entonces yo agarré y le dije a todos los que yo conocía, ¿no? Tal día, tal hora en el Centro Cultural de España para conversar. No, se presentó una sola, no fue nadie. No fue nadie, eso fue muy sorprendente. Claro, les mandé mail, digamos, Claro. no sé. Pero en tu caso no pasó así, digamos. No cumplieron estuvo. todos. Sí, aparte era así, de repente uno era a las 4, otro era a las 5:30, otro. Sí, sí, y sí, de repente esperaban, ¿no? Que terminara uno y como el empezara el médico, otro. ya lo digo, O sí, algunos sí, eran sí. en un café, después se trasladaba a otro café, bueno, y así. La verdad que fueron unos días. Y la idea de él es con cada uno estar más o menos 45 minutos, Claro, 1 hora, claro. donde el poeta, el Sí. narrador, digo narrador porque a mí me hizo lo mismo, también me hizo hablar de tu escritura, Sí. pa. Inclusive en Y mientras algunos tanto casos, va anotando todo. Todo. Inclusive en algunos casos, por ejemplo, presenciamos un taller de Rafael Courtoisí, por Ujú. ejemplo, fuimos directamente. Con Ciancio fuimos al liceo donde estaba Ajá, de sí, director, Liceo no sé Malvin, si era sí, sí, estando sí. de director. Después con Juan Pablo Pedemonte, con todo el tema de los documentales que ha hecho y Sí. todo. También fuimos a la casa, o sea, en algunos casos como que íbamos a los lugares. Y él iba, conversaba con cada uno y entonces le van dando libros o inéditos, no sé si Sí, inéditos también. sí. Y también eso también es una colección Sí. inimaginable Sí. de libros que está juntando este hombre y que en Bogotá me dijo que iba a tener una habitación para eso. Claro, por porque es ejemplo, ¿no? claro, Y impresionante yo le digo el que va a generar intercambio. una especie de biblioteca latinoamericana muy Sí. importante también de poesía. Sí. No, y aparte él, o sea, él está dedicado absolutamente al proyecto, lo hace con un profesionalismo impresionante, totalmente Sí, full en life. principio uno podría creer que bárbaro, te pagan para hablar solo con poetas y vas conociendo América y vas viajando, y vas conociendo lugares que no conoces. Digo, por un lado, en principio parece muy atractivo, pero si después lo haces como un trabajo y pasa 1 año, pasa 2 años, 3 años, 4 años, es interminable. Digo, en su momento yo cuando vi la primera vez, él pensaba que en 5 años iba a estar todo y ahora Sí. no sabe cuándo va a terminar. Sí, yo un poco le decía que él con el nombre en realidad se estaba como, porque dice en busca de poetas. Ujú. O cuando uno pone en busca de algo, es como que esa búsqueda no termina nunca, porque Ah, busca, ¿no? correcto. Entonces creo que si hubiera sido el encuentro Impresionante. de poetas, capaz que se le iba a dar más Sí. rápido la... Y bueno, entonces estamos hablando de un proyecto que él lo cuenta ahí en el prólogo de En breve tratado del viento del sur, que está esa antología de poetas patagónicos, y cuenta, digamos, los inicios, digamos, la semilla que es a través de una conversación, y bueno, en fin, con un poeta primero en Buenos Aires, sí. Quería agregar algo porque no sé si sabes, no sé si lo puedo revelar, pero A lo voy a ver, revelar porque para dale. mí fue algo muy sorprendente en realidad. Él habla acá de un Eduardo dentro del De Eduardo, prólogo. sí, cuando Eduardo. comienza parece que lo está escribiendo otro, sí, porque es un Exacto, Eduardo porque ¿qué Bechara. pasa? Se llama Eduardo Bechara Ujú. porque él tiene como el hombre duplicado. Ujú. Hay otro Eduardo Bechara Sí, y que es escritor también. que es escritor y que físicamente es muy parecido a él. Sí, lo vi las fotos, creo que se llaman 9 años y es raro, hay un Eduardo Bechara argentino y hay un Eduardo Bechara colombiano, los dos son escritores que aparte Sí. se encuentran y aparte que los dos es raro. Y apareció un tercero también.
Ah, no, Claro, eso no sabía. sí, también hay aparición. Entonces, eso también es algo que es bastante... Bueno, y esto cuando yo empecé a leer el prólogo pensé que lo estaba escribiendo otra persona, dice, Claro. porque cuando yo me reuní con Eduardo Bechara, a mí la idea me surgió, bla, bla, entonces yo Claro, pensé que era pero era otra él, persona y claro. era él, era Eduardo Bechara Navratilova. Exacto, porque se está refiriendo al otro. Mm. Entonces ahí también No, hay y algo aparte interesante. creo que entre los dos escribieron Sí. un libro a cuatro manos. Sí, creo que Los también dos Eduardo hicieron lo Bechara. mismo con el tercero. ¿En serio? Sí, sí, algo así hay. Sí, es una que locura. muy- Sí, 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 sí. es Yo como muy... vi las fotos que me mostró en Bogotá Muy y del divertido. otro Eduardo Bechara, y es cierto, son similares, aparte Sí. usan barba, en fin, una cosa muy Sí, sorprendente, sí, sí, muy, sí, muy sí, sí. sorprendente. Bueno, nada, simplemente comentarles que esto vamos a estar hablando el viernes en el Centro Cultural de España, 19:30 horas, entrada libre como siempre. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con la protagonista del próximo Todos Somos Raros, la poeta uruguaya Andrea Esteban, que va a hablar con el poeta y narrador colombiano Eduardo Bechara este viernes en el Centro Cultural de España, 19:30 horas. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estoy conversando con la poeta Andrea Esteban, que va a ser la protagonista del próximo encuentro Todos Somos Raros. Este viernes a las 19:30 horas va a estar Andrea conversando con Eduardo Bechara, que es este poeta, narrador y gestor cultural colombiano, que bueno, que su proyecto En Busca de Poetas lo estuvimos conversando en el bloque anterior, y va a estar también Mandrake Wolf cantando 3 canciones, por lo que me dijiste, ¿no? Va a estar ahí Sí, abriendo el espectáculo. Sí. Amor profundo, seguro. Seguro, ¿no? La pediste. Sí. Y con nosotros está también Constanza Farfara, la poeta que vive en Maldonado. ¿Cómo andás, Constanza? ¿Andás bien? Buenas noches para todos. Muy bien, gracias. Constanza también fue en su momento entrevistada Fui por Eduardo. víctima. No, fuiste una de las Encontrada. una de los De las poetas encontradas. pero encontrados, sí, pero eran como pacientes, te daba la hora ahí en el boliche de tal hora a tal hora y Yo realmente... llegué a la hora adjudicada por la señora Andrea Esteban. Ahí a la hora pautada comenzó la entrevista. Lo recuerdo como una experiencia muy profunda, de ir muy a lo profundo. Sí, fue como una hora intensa en la cual realmente llegó como a sondearse mucho en la obra. Hablo de mi obra poética obra. en este Tiene caso. que ver también con, Eduardo Bechara no solo es poeta, sino que también tiene todo hizo un posgrado ya de escritura creativa, sí. ¿no? En Iowa, creo, y entonces tiene una mirada muy profunda sobre la escritura, ¿no? Muy cabal también, ¿no? Caló muy rápidamente, en poco tiempo, en relación a las líneas principales de mi escritura y, no sé, un análisis muy, muy lúcido, muy privilegiado. Uh-huh. Y en el caso tuyo, Andrea, vos como poeta entrevistada, sí. ¿cómo te fue? No, recuerdo así el momento que, bueno, fue ahí en el Café Brasilero. Bueno, él entró y bueno, empezamos a hablar de la poesía. Yo ahí había publicado, bueno, Madre Lengua, Croquis, el segundo poemario. Madre Lengua, el poema que es el libro que anduvo por todo el mundo. Sí, que está viajando. Salían fotos por todo el mundo. Sí, de Madre del Lengua. universe. Y ahora, y bueno, Más y recién había sacado las cartas de Madre Lengua Magnetízame. Recién había sacado las cartas y la página web donde uno entra a la página www.madrelenguamagnetízame.com y ahí apretás y da vuelta a la carta. Entonces eso, recién había salido todo eso y estaba full con ese proyecto y bueno, entonces parte de la entrevista y todo también pasó por la parte mística que me encanta. Sí, y bueno, y ahí conectamos. Y él también conectó con ese viaje. Sí, ahí empezamos como a conectar desde ese lugar. La mamá de él nació en Checoslovaquia, en Praga, entonces bueno, Praga debe ser una de las ciudades más mágicas del mundo. Bueno, desde el punto de vista de la cábala y toda esa historia es impresionante, ¿no? Es Navratilova de apellido, tiene que ver con Martina Navratilova, son checos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue todo fluyó por ese lado. Pero está bueno que contemos esto porque es lo que decía en el bloque anterior, no es fácil hablar
una hora vas cambiando con cada poeta, es un viaje distinto, ¿no? Sí. Entonces, digo, hablas con Constanza, es un viaje, hablas con vos, es otro viaje, y cuando decimos viaje, digamos, no solamente estamos hablando del perfil de la escritura o de cuestiones de recursos poéticos, ¿no? Hay vida, ¿no? Hay filosofías, digamos, ¿no? Claro, es que visiones. claro, el tema es ese, no solamente la parte de lo que puede ser el poema o el texto en sí, sino Claro. más bien todo lo que está detrás y Ujú. bueno, compartir vivencias, compartir experiencias y fue muy lindo y también desde mi lugar, yo como soy abogada y él es abogado. Ah, sí, cierto. Y bueno, como que el sueño de todo artista en realidad es como que en algún momento dejar de trabajar de civil, ser- dejar, ¿no? En la persona civil. Claro, dejarla. dejar de ser, digamos, ejercer la profesión para poder dedicarse a eso que Ujú. él estaba haciendo, ¿no? Dedicarse a lo artístico. Él lo hizo. Él fue abogado en Exacto. una firma importante allá de Bogotá durante un par de años y en un momento Claro, dejó. él viene de una tradición, creo que el papá era abogado también, Ujú. o sea, Sí, de una sí, familia de abogados. Entonces, bueno, ver también en ese otro que se me estaba presentando como un espejo, Claro. era algo también movilizador para mí, porque bueno. Claro, sí. ¿Y en tu caso, Constanza? Yo recuerdo sobre todo la profesionalidad de él, que me llamó mucho la atención, cómo estaba él así dispuesto en aquella mesa del café brasilero, que era como su oficina, con su notebook, recogiendo absolutamente todo lo que uno decía. Lo cual te intimida un poco, Me digo, que llamó la lo que estás atención. hablando y que alguien esté transcribiendo lo que Y estás me diciendo. sentí es un más que poco- intimidada, valorada, Ah, ¿no? bien, Yo sentí perfecto, como que él perfecto. como recogía como algo Perfecto. precioso cada palabra Ujú, perfecto. que uno decía. Ujú. Sí. Te viste, digamos, o escuchada en tu rol de poeta, ¿no? Lo que decía Andrea, ¿no? Todos tenemos un trabajo, digamos, como persona civil, pero después no siempre tenemos esa mirada, ¿no? De Escuchada interés. por un interlocutor muy atento. Claro. Y que además al terminar la entrevista, yo no sé cómo surgió, pero me interesé por la beta de él como poeta. Y él me leyó algunos textos que me parecieron de una calidad extraordinaria también. Ujú. Sí. Sí, no, porque él es muy buen poeta y narrador. Tiene varios libros publicados. Bueno, muy bien. Y en el caso de Breve Tratado del Viento del Sur, Andrea, vos habrás leído un poco el libro, ¿no? Obviamente vamos a hablar el Sí. viernes de este libro. Yo tuve ocasión de leer también algo. Son 90 poetas, es un trabajo, y ese es el primer libro, este es el primer fruto físico, digamos, de proyecto En Busca de Poetas. Me dijo Eduardo Bechara que, por ejemplo, que el libro uruguayo Ajá. Ah. va a ser el quinto. Wow. Hay 4 libros Esperaremos. antes. 2030. Pero Esperaremos. no, porque lo que me dijo es que la idea ahora es irlo sacando rápidamente. Ajá. O sea, hay que se dio cuenta también, eso lo vamos a hablar el viernes, porque va a contar todo este proyecto, es que ya llegó el momento de mostrar los frutos del viaje, ¿me explico? Porque también es cierto que si no mostrar los frutos del viaje, digamos, de este proyecto, alguien puede decir, bueno, vos estás conociendo toda América, llevas 5 años, llevas 6 años, no sé qué, conversás con todo el mundo. Como una tal, forma no de sé qué. vida, puede parecer. Exacto, puede parecer como que no iba tan en serio, digamos, y no, se precipitó, y realmente este primer libro, que es el Breve Tratado del Viento del Sur, va a ser el primero, pero digamos los siguientes van a ser muy rápidos, ¿no? Yo quería decir una cosita de esto, que son, como decías vos, 90 poetas antologados, y son 90 poetas que algunos estaban, y muchos son inéditos, que es la primera vez, por supuesto, que van a ser. Sí, eso es Otros raro. que, Sí, o sea, sí. Es muy ecléctica la selección en realidad, Sí. y eso. Y no son todos argentinos No son también, todos ¿no? Hay también argentinos. chilenos, porque obviamente Sí. estamos hablando Claro. del Comodoro Rivadavia, Ushuaia, o sea, Claro. estamos hablando del fin de... Claro, y son Vietnam. 16 provincias argentinas del sur Ujú, sí. y 19 ciudades. O sea, él estuvo en 19 ciudades del sur Qué para, disparate. claro, para hacer sí, esto, sí. ¿verdad? Entonces eso implica también todo el tiempo, Sí, kilómetros. kilómetros. Y lo que yo digo también de conectarse con cada uno de ellos. Claro. Por ejemplo, este libro, lo vamos a ver el viernes, trae fotos de cada uno de los poetas, ¿no? Ujú. Hay una poeta que parece enanismo, por Sí, ejemplo, me llamó mucho la sí, atención, sí. y él la menciona
porque no sale mucho de la casa, en fin, y lo que estábamos hablando de ustedes cuando yo les decía, ¿no? Digamos, cada poeta tiene como un universo, ¿no? Un universo, lo cual no debe ser fácil entrar y salir de todos esos universos, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Claro, sí, toda una historia de vida, ¿no? Sí, cada aparte uno. hay que otro detalle que me parece que habla de la seriedad del proyecto, viste que la info que tiene cada poeta, ¿no? Sí. Parece una pavada esto, pero mira No, que no es pavada. No, es que está muy cuidada la edición. Exacto. Tiene un cuidado especial la edición. No quiero hablar de otras antologías, pero a veces se le dice, bueno, a cada poeta, mandame el currículum. Y uno manda de 30 líneas y otro manda de 3 líneas y lo ponen igual. Claro, no, acá está, hay como una especie de simetría. Tiene que haber un cuidado, tiene que ser todo más o menos del mismo tamaño, por ejemplo. Hay como un criterio de justicia en realidad, Sí, yo creo que claro. está muy bien aplicado, creo que sí. Y después el tema, dentro de lo que es el prólogo, también que el prólogo es bastante extenso, pero cómo cita a casi todos los poetas, es muy, y como el viento, porque acá es importante el título de la antología, el breve tratado del viento sur, cómo nos sitúa a nosotros como lectores, cómo ese viento frío va calando y se va transportando por todo el libro y te hace sentir ese frío. Sí, está presente, sí, de acuerdo. Por más que son poéticas muy distintas, viste que son, obviamente estamos hablando de 90 poetas. Sí, son muy diferentes. Podría haber, yo cuando empecé a leerlo, viste que a veces también uno cree que hay muchas diferencias, pero desde lejos ves que hay una unidad. Estoy seguro que pasa con la poesía uruguaya, digamos, viste desde España, o empezás a mirarla y bueno, vas a ver 2 o 3 zonas y no vas a ver cada poeta totalmente distinto. Eso es mi impresión. Y pasa con la narrativa y con todo igual, ¿no? Digamos. Y en este caso lo que vi que eran muy muy distintas las estéticas. Son totalmente, hay mucha heterogeneidad en realidad. Sí, bueno, la edad de los poetas también tiene que ver. Hay poetas que son inéditos, hay poetas que ya vienen con bastante, digamos, con bastante trayectoria detrás. Pero igual se siente eso, lo del viento sur. Y yo que me gusta el tema, ahora que estuvo Lilian, me gusta todo el tema de la mitología. Y bueno, la mitología mapuche, el tema del viento sur es un viento favorable, es el único viento favorable, el viento sur. Entonces creo que también por algo tiene el nombre ¿no? Porque consciente o inconscientemente la poesía como que eleva espiritualmente siempre va a elevar. Y aparte de la poesía, viste que se va filtrando, de a veces digamos esos actos fallidos ocurren mucho y digamos son como hallazgos también. Exacto, ¿no? O sea, ocurren, digamos, porque también se dan a otros niveles, no todos son conscientes, ¿no? Y después otra cosa que quería contarles que yo, mi cumpleaños, que cumple el 9 de julio, lo festejé en Bariloche. Y ahora pasaron 9 meses, o sea, todo, ¿no? Un periodo de gestación, y nace acá el breve tratado. Entonces digo, para mí también tiene todo un simbolismo que esté presente en esta... en esta y entonces el viernes vamos a estar con Eduardo Bechara. Bueno, vas a hablar con él, obviamente yo también voy a hablar, o hablaremos los tres. Obviamente Eduardo no tiene problema en contar, simplemente. Pero yo quería decirles también que mi idea era hacer algo distinto a lo que hemos hecho siempre en el ciclo Todos Somos Raros, que es una parte musical y otra parte de hablar, sino que también plantearle al público si quiere hacerle preguntas a Eduardo Bechara, porque es muy rica la experiencia. No siempre uno se encuentra frente a alguien con esa experiencia, ¿no? Con ese proyecto. Sí, a mí me gustaría exhortar a todos los poetas, por supuesto al público en general, que vayan, porque la verdad que va a ser una experiencia muy, muy linda, pero especialmente a todos aquellos que fueron entrevistados por Eduardo, que sería muy lindo que fueran, que estuvieran presentes para compartir como
como vos dijiste, que es como se empiezan a ver los frutos del proyecto, Claro. y bueno, y también vamos a estar todos nosotros involucrados en algún momento. Exacto. Entonces estaría muy lindo que todos fueran, todos los que fueron entrevistados, que fueran para compartir, porque todos somos parte de este Sin proyecto. duda, y aparte también hay una posibilidad de eso, de tener acceso a la poesía, en este caso de Patagonia, que uno dice, sí, bueno, a través del internet puedo dar, sí, es cierto, uno puede llegar también y leer, pero convengamos que tener un libro físico siempre tiene algo, ¿no? Tiene Claro. algo, ¿no? Y en este caso también hay como un cuidado, ¿no? Hay una mirada. Es la mirada que vos decías, Constanza, ¿no? La mirada de Eduardo Bechara, digamos, ¿no? Esa antología la va a tener, ¿no? Claro. Y es una persona, yo lo veía como una persona con una misión, ¿no? A cuestas. Sí, de acuerdo. Que realmente también constó de un montón de sacrificios personales, por una breve charla que tuve posteriormente con él, realmente como un antes y un después en la vida de él, de abrazar esta causa. Fue una entrega. Sí, de acuerdo. Es un proyecto que no se termina y que, bueno, a esta altura me ha dicho que está un poco cansado, pero va a tener que continuar. Pero lo fundamental es que ya estamos en la etapa en que En Busca de Poetas va a mostrar sus frutos, y este es el del viernes, es el primero. Andrea Esteban, Constanza Farfala, gracias por estar en la máquina. Bueno, de gracias a pensar. vos, Gracias Pablo. a- Amigos, se terminó la máquina de pensar y no voy a insistirles, el viernes están todos invitados porque en el fondo todos somos raros. Hasta mañana.